Hola, ¿qué tal? Somos estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Médicas, representando a la Cátedra de Farmacología. En esta ocasión les vamos a hablar sobre la influenza A H1N1. Haremos un breve resumen sobre su fisiopatología, epidemiología y tratamiento, enfocándonos en el uso de oseltamivir y el conflicto que éste ha generado. Según la OMS, la gripe A H1N1 es una infección respiratoria aguda y muy contagiosa, causada por alguno de los varios virus gripales de tipo A de esa especie, conocida popularmente como gripe porcina. Fue reconocida por primera vez en la primavera del 2009, declarando la pandemia global en el 2010. Su fisiopatología. Tenemos que la influenza A H1N1 es un virus mutado, comenzando de la gripe aviar a la gripe porcina y luego teniendo una transmisión a la persona y de persona a persona. Tenemos un periodo de incubación de 1 a 4 días, comenzando desde su exposición al inicio del primer síntoma. Al inhalar este virus tenemos que en su cápsula hay proteínas virales, principalmente la hialuronidasa y la neuraminidasa. La hialuronidasa se enlaza a residuos de azúcares de ácido ciálico en la superficie de las células epiteliales, de la nariz, garganta y pulmones. La neuraminidasa, esta proteína va a reducir la viscosidad del moco, entonces se van a perder los receptores de superficie, va a favorecer la propagación viral y las células se infectan y van a morir por una descamación. Cuando comienza la replicación, hay una liberación de antígenos virales y por parte del organismo una liberación de mediadores humorales, principalmente de la interleuquina 1 y el interferón. Y es así como comienza su cuadro clínico, principalmente por una fiebre mayor a 38 grados y una postración, debido a mialgias, fatiga y los síntomas respiratorios como tos seca, estornudos, obstrucción aérea y rinorrea. Tenemos una tabla comparativa del cuadro clínico entre lo que es el resfriado común e influenza. Entre los signos y síntomas principales son, en la influenza, una temperatura mayor a 38 grados de inicio súbito, una tos seca, cefalea, decaimiento, mialgias, artralgias, que se van a presentar con mayor intensidad. Epidemiología. A nivel mundial se conoce que la mayor prevalencia del virus tipo H1N1 se encuentra en Latinoamérica. En Ecuador, la distribución del virus de influenza, según semana epidemiológica, de la semana 37 del 2011 a la semana 19 del 2016, el mayor número de casos que se reportaron de influenza fueron durante año 2013 con 114 defunciones, año 2014 a 2015 hubo poca circulación del virus. En el año 2016 en nuestro país se reportaron varios tipos de influenza, de los cuales el tipo AH1N1 tuvo un total de 57 fallecidos. En este cuadro vamos a ver la distribución del virus de influenza y otros virus respiratorios en vigilancia según semana epidemiológica de semana 1 a semana 18 2016, en donde podemos observar que el mayor número de casos se reportaron en la semana 17 y la semana 19 en un porcentaje mayor al 50%. Esta tabla nos indica los casos de virus de influenza en el año 2016 hasta la semana epidemiológica 19, con un total de 474 casos, en donde podemos ver que el mayor número de casos se reportó en la provincia de Pichincha con 307. Algoritmo de diagnóstico del virus de la influenza A-H1N1. Primero, los casos sospechosos de una probable infección por virus de influenza A-H1N1. Se va a realizar una toma de muestra inmediata dentro de las 72 horas. Se busca el agente en secreciones respiratorias, como es el aspirado nasofaringeo, el lavado nasal en adultos y el hisopado nasofaringeo. Vamos a tener las muestras procesadas por métodos de inmunofluorescencia y PCR transcriptasa reversa. Si esta es positiva, se va a realizar una notificación inmediata al Ministerio de Salud Pública. Si esta es negativa, se captura y se manda el resultado y de un informe a la autoridad correspondiente. El objetivo terapéutico es una disminución de la sintomatología y evitar futuras complicaciones, como son
la neumonía, encefalitis, meningitis y convulsiones. ¿Qué terapia se puede utilizar? Por medio de la pregunta PICO se realiza en pacientes con casos confirmados de influenza AH1N1 con una intervención de oseltamivir comparado con placebo y el resultado va a ser una disminución de la sintomatología y evitar las complicaciones. El tratamiento a seguir va a ser por medio de medicamentos antivirales, los cuales son los inhibidores de la neuraminidasa, elegido el oseltamivir. La prescripción médica va a ser oseltamivir, cápsulas 75 miligramos, vía oral, número de cápsulas 10. Las indicaciones a seguir: tomar una cápsula de oseltamivir 75 miligramos cada 12 horas por 5 días. Las evidencias en las que nos hemos basado este estudio es por medio de Cochrane, BMJ y PubMed. Los inhibidores de la neuraminidasa. Estos son utilizados a nivel mundial para el tratamiento y profilaxis de la gripe. La evidencia de su eficacia en la prevención de complicaciones de la gripe es escasa y la información sobre sus efectos adversos son carentes. Los estudios que hemos añadido son informes de estudios clínicos, resultados de oseltamivir y los efectos sintomáticos producidos en su tratamiento o profilaxis. La historia de oseltamivir. En 1999, la Organización Mundial de la Salud publica su primer plan para pandemia de influenza en que recomienda utilizar antivirales como profilaxis. En 2002, se incluyen en los programas nacionales de salud. En 2005, los gobiernos del mundo comienzan a comprar grandes cantidades de Tamiflu para contrarrestar las complicaciones de la pandemia por gripe aviar H5N1, basados fundamentalmente en las directrices entregadas por la OMS en 2004. En ese mismo año, el Plan Pandemia de Estados Unidos recomienda el uso de Tamiflu sustentado en el estudio Kaiser. En 2006, una revisión sistemática de Cochrane indica que Tamiflu es efectiva en prevenir complicaciones asociadas a influenza, y la CDC también afirma en sus guías que Tamiflu reduce el riesgo de neumonía e ingresos hospitalarios, siempre basados en el estudio Kaiser. Aquí tenemos el estudio Kaiser, publicado el 28 de julio del 2003. El impacto del tratamiento con oseltamivir en la influenza relacionado con complicaciones del tracto respiratorio bajo y las hospitalizaciones. La conclusión de este artículo fue: oseltamivir, usada en el tratamiento de influenza, reduce el número de enfermedades del tracto respiratorio bajo, el uso de antibióticos y el número de hospitalizaciones, tanto en pacientes adultos saludables como en pacientes en riesgo. En agosto de 2009, los autores de la revisión Cochrane, Jefferson y Doshi, contactan con los autores del estudio Kaiser para obtener los datos completos de los pacientes incluidos. Pero todos los autores, tanto Kaiser como los autores Treanor y Nicholson, dijeron no tener los datos de los pacientes, ya que estos no los necesitan, y que las consultas se deben remitir únicamente a Roche, que es donde se hicieron todos los análisis estadísticos. En diciembre de 2009, Jefferson y colaboradores publican una revisión sistemática con metaanálisis en el BMJ, refutando la efectividad del Tamiflu, y concluyen que no hay evidencia que corrobore que es efectivo al reducir complicaciones por influenza. A la luz de las publicaciones del BMJ en el mismo mes, Roche anuncia que entregará los informes completos de estudios para las revisiones independientes. Sin embargo, hasta las fechas no las ha entregado. En el 2009, Dosh y Jefferson publican el presente artículo, en el cual expusieron que los inhibidores de la neuraminidasa no tuvieron ningún efecto contra la enfermedad similar a la gripe o influenza sintomática. La evidencia sugiere que el oseltamivir no redujo la influenza relacionada con complicaciones del tracto respiratorio inferior. Los autores concluyen que estas drogas tienen modestas eficacias contra los síntomas de la gripe en adultos sanos, por lo cual estos resultados indican que los inhibidores no son eficaces y pueden ser considerados como más opcionales para reducir los síntomas de la gripe estacional. Pero la Agencia Europea de Medicamentos sí entregó todo lo que Roche le había incluido en su solicitud de autorización para oseltamivir y sin censura, basado en los miles de páginas de datos de pacientes que la EMA facilitó
Al grupo de Jefferson, estos pudieron actualizar la revisión sistemática del 2009, la que fue publicada en el 2012, y en el que se concluye que Tamiflu podría reducir en un día de duración el cuadro de influenza. Según Doshi, entre el 2005 y el 2009, los gobiernos habrían gastado alrededor de $7.6 millones en Tamiflu para la prevención de complicaciones por influenza. Uno puede sospechar que esta cifra está fuertemente subestimada al gasto total en este medicamento producido por un laboratorio farmacéutico, ya que no solo los gobiernos compraron, sino que también las personas de su bolsillo. Los estudios del tratamiento mostraron las reducciones en el tiempo medio para la reducción de los síntomas o regresaron a sus actividades normales, ambos entre 0,5 y 1,5 días, que fueron significativamente normales solo en 2 ensayos. En un curso de 10 días después de la exposición de la profilaxis con oseltamivir o zanamivir, los resultados en un 8% disminuyeron la incidencia de gripe sintomática, pero oseltamivir se asoció con mayor riesgo de vómitos. Dentro de las conclusiones, los inhibidores de la neuraminidasa proporcionan un pequeño beneficio al acortar la duración de las enfermedades. Sus efectos sobre la incidencia de las complicaciones graves y de la cepa de la gripe AH1N1 actual no se habían determinado. La evidencia de base para estos casos anteriormente descritos aún se mantienen en debate. En previas revisiones se han demostrado los riesgos substanciales de los ensayos clínicos de los inhibidores de la neuraminidasa para el tratamiento de la influenza. 60% de los datos de los pacientes en fase 3 de los ensayos de tratamiento con oseltamivir nunca fueron publicados. Dentro de las conclusiones del autor se encuentra que la evidencia para sustentar el mecanismo de acción del fármaco sobre los síntomas no es suficiente. El autor espera que los reportes que contienen los protocolos y el plan de análisis estadístico individual de cada paciente sea entregado para aclarar dudas sobre su tratamiento. Los reportes clínicos actualmente no están disponibles para el autor. En esta revisión, Cochrane demuestra que el oseltamivir acorta la duración de los síntomas por 21 horas en los pacientes que reciben el fármaco dentro de las 48 horas de aparición de los síntomas. Por desgracia, hay poca información que se puede deducir de la corriente de datos disponibles sobre las tasas de hospitalización y la eficacia de los inhibidores de la neuraminidasa. Dentro de las revisiones sistemáticas elaboradas por Cochrane, se encuentra que el oseltamivir tiene un beneficio estadísticamente significativo malo, debido a que Roche no entrega datos completamente de todos los estudios, de los cuales solo 2 estuvieron publicados. Para esta revisión se tomaron 25 estudios, de los cuales dentro de la declaración de conflictos de intereses, todos los estudios fueron patrocinados por la industria farmacéutica. Oseltamivir y complicaciones de la influenza. Los profesionales de la salud recomiendan el uso de oseltamivir y zanamivir para el manejo de la influenza estacional en pacientes en riesgo, ya sean niños o adultos, según la guía NICE, de acuerdo a los esquemas nacionales de tratamiento indicados para influenza A o B, iniciando el tratamiento lo más pronto posible después del inicio de los síntomas. Oseltamivir únicamente reduce la duración de los síntomas de la influenza estacional en alrededor de un día. Los inhibidores de la neuraminidasa para prevenir y tratar influenza en adultos y niños sanos. El estudio realizado por Jefferson en el año 2014 de un total de 107 reportes de estudios clínicos de la European Medicines Agency, GlaxoSmithKline y Roche, se incluyeron 53 estudios en fase 1, 46 en fase 2, incluyendo 20 con oseltamivir, con un total de 9.623 pacientes, y 26 con zanamivir, en el que hubieron 14.628 pacientes. En estos estudios hubo una falta de medidas adecuadas para proteger a los 11 estudios y también habían pruebas de información selectiva, tanto para estudios de zanamivir como de oseltamivir. Las intervenciones con placebos en ambos grupos de ensayos pudieron haber contenido sustancias activas. El autor concluye que oseltamivir y zanamivir tienen efectos mínimos y no específicos en la reducción del tiempo de alivio de los síntomas en adultos. Usar esta droga como profilaxis no reduce el riesgo de contraer influenza sintomática. Los ensayos clínicos con oseltamivir y zanamivir no reducen el riesgo de tener complicaciones tales como neumonía.
y el uso de este fármaco aumenta el riesgo de tener efectos adversos como náusea, cefalea, vómito, efectos psiquiátricos y renales en adultos y vómitos en niños. El autor de la revisión de Cochrane cuestionó a los científicos de la Organización Mundial de la Salud sobre cuál fue el proceso de la revisión para elaborarlo, para que se incluya a oseltamivir en el cuadro de medicamentos esenciales en marzo del 2011. La Organización Mundial de la Salud le respondió a Jefferson que actualmente se están elaborando guías estándar para el manejo clínico de la influenza. Organismos internacionales y Tamiflu. Es difícil comprender cómo en la última publicación de la BMJ, organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud siguen recomendando estos productos mencionados. Entonces, aquí en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el uso de antivirales para el tratamiento de la gripe pandémica H1N1 del 2009 en adultos y en adolescentes. La recomendación número 1 es que pacientes que tienen una enfermedad clínica grave o progresiva deben ser tratados con oseltamivir tan pronto como sea posible. La recomendación 2 consiste en que en situaciones donde oseltamivir no pueda ser disponible por el paciente o que el paciente cruce con una enfermedad clínica severa o progresiva, debe ser tratado con zanamivir inhalatorio. Esta forma, si es que también la tenemos, puede ser factible, ¿no? Las recomendaciones, estas dos recomendaciones van a ser muy fuertes y de baja calidad. La declaración de intereses del anexo 3 recalca que los participantes del panel de guías de la OMS firmaron una forma de declaración de intereses en una reunión previa, en la cual se les pidió a los participantes llenar una forma de interés que recalca que no tienen ningún conflicto de interés con las organizaciones comerciales que están numeradas en la parte de abajo. En el recuadro rojo podemos encontrar las siguientes empresas con las cuales se intenta desvincular a dichos panelistas, pero en especial el Roche, ¿no? que es la involucrada directamente. Desenlace. El resultado de oseltamivir va a ser que reduce la duración de síntomas de influenza en adultos por 16.8 horas, reduce la duración de síntomas en niños sanos por 29 horas, no reduce la duración de síntomas en niños con asma, no reduce la hospitalización en adultos, no hay información para saber si reduce las hospitalizaciones en niños, no reduce neumonías en niños, no reduce el riesgo de bronquitis, otitis media, sinusitis, ni cualquier complicación clasificada como severa o que obligará a abandonar el estudio al paciente. Aumenta el riesgo de náusea, vómito y cefalea. Aumenta el riesgo de interacciones psiquiátricas, riesgo que parece ser dosis dependiente y que solo se observa cuando el oseltamivir se usó como profilaxis. Oseltamivir, la controversia continúa. La falsa pandemia de Joan Ramón Laporte. Poco antes de la aparición del nuevo virus, la OMS había modificado la definición de pandemia, de manera que ya no era necesario que hubieran víctimas mortales. Ahora sabemos que esta modificación pudo haber sido influida por las compañías fabricantes de vacunas. Habitualmente la gripe estacional causa unas 250.000 muertes anuales en todo el mundo. La del 2009 ha causado solo 17.700 muertes. La declaración de pandemia por la Organización Mundial de la Salud determinó que la Agencia Europea de Medicamentos aplicara un medicamento de circunstancias excepcionales para aprobar las vacunas de nuevas indicaciones y condiciones de usos antivíricos. El fabricante se responsabiliza de demostrar la eficacia y la seguridad de las vacunas después de que haya sido comercializado.
El gran negocio de Roche inició, en el cuadro podemos ver que la multiplicación de Tamiflu fue creciendo significativamente, la cual podemos decir que llegó a 7.172% del incremento de sus ventas en los últimos años. Y los datos no mienten. Roche ingresó 2.170 millones con el antigripal Tamiflu, un 435% más que cualquier otro fármaco vendido en esta empresa. En este artículo publicado en The Journal of Pediatrics se estableció como objetivo evaluar el coste-efectividad del tratamiento con oseltamivir para la influenza estacional en niños, y también se considera el impacto de la resistencia al oseltamivir. En cuanto al diseño de estudio, se desarrolló un modelo para evaluar los resultados clínicos y económicos de un año asociados con 3 estrategias de gestión ambulatorias para los niños no vacunados contra las enfermedades similares a la gripe. 1 fue ningún tratamiento antiviral. 2, las pruebas de diagnóstico y tratamiento con oseltamivir cuando es positiva. Y por último, el tratamiento empírico con oseltamivir. Este modelo representa una influenza estacional no pandémica hipotética con un nivel del 29% de resistencia al oseltamivir en los virus circulantes, del 14% al 54% de probabilidad de la gripe estacional y de la enfermedad parecida a la influenza. Las estrategias se compararon con un incremento de la proporción de coste-efectividad. En cuanto a los resultados, el incremento de coste-eficacia de esta alternativa en comparación con las pruebas y el tratamiento era de $100,000 más por calidad año de vida ajustada, ganando en todos los grupos de edad excepto los más antiguos. Las estrategias de ensayo fue consistentemente más eficaz en comparación con ningún tratamiento y costó entre $25,900 y $71,200 por calidad año de vida ajustada, dependiendo de la edad. En conclusión, el tratamiento empírico con oseltamivir en la gripe estacional se asocia con la proporción de rentabilidad favorable, sobre todo en niños de 1 a más de 12 años. Pero las proporciones son muy dependientes de la prevalencia de la resistencia al oseltamivir entre los virus de influenza en circulación. En cuanto a los métodos, se desarrolló un modelo analítico de decisión. En el análisis primario se asumió una prevalencia global del 29% de resistencia al oseltamivir en los virus gripales circulantes. Varias estrategias que actualmente están disponibles para manejar los síntomas de la enfermedad de la gripe estacional no complicada en niños, como los inhibidores de la neuroaminidasa, en este caso que hablamos del oseltamivir, está aprobado para el tratamiento de la gripe estacional en niños de más de 1 año. El tratamiento temprano con oseltamivir puede reducir la duración de los síntomas de la gripe en aproximadamente 1 a 1.5 días y puede prevenir ciertas complicaciones tales como la otitis media en niños pequeños. Sin embargo, durante el 2007 al 2009, oseltamivir hizo resistencia causada por una mutación específica del H275Y. Esta mutación que confirió resistencia emergió en una cepa de virus transmisible que reemplazó a cepas de virus de H1N1 estacional sensibles a oseltamivir. Durante el 2007 al 2008, aproximadamente el 11% de los virus de influenza H1N1 estacional que fueron investigados resultaron ser resistentes al oseltamivir. Las cepas de virus H1N1 circulantes desde el 2009 han sido susceptibles a oseltamivir. La resistencia no ha sido mayor preocupación desde la emergencia. En cuanto al análisis sensitivo, nuestros resultados de coste-efectividad fueron particularmente sensibles a la proporción global de los virus de influenza circulantes que eran resistentes a oseltamivir. El análisis de sensibilidad intenta valorar el impacto que tienen en el resultado final del estudio las variaciones en los valores de las variables con mayor incertidumbre y menor certeza.
Este análisis se considera sólido y robusto si las modificaciones efectuadas en las variables con mayor incertidumbre no modifican los resultados. Antes de finalizar la presentación, brindamos un sincero agradecimiento a la doctora María Belén Mena, tutora de la Cátedra de Farmacología de la Universidad Central del Ecuador. Queremos concluir nuestra presentación con esta pregunta que les dejo totalmente a su criterio. ¿Oseltamivir es salud o negocio? Muchísimas gracias por su atención y espero les haya sido de ayuda.